Bienvenidos al curso de farmacología del sistema cardiovascular y hematopoyético. El primer tema que vamos a ver son los antiarrítmicos. Entonces, para ello, vamos a tener en cuenta qué es una arritmia. Bueno, una arritmia se define como cualquier cambio en la secuencia normal de los impulsos eléctricos al corazón. Esto puede causar que el corazón sea mucho más lento o rápido o de forma irregular en los latidos. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues va a haber fallas en la generación del impulso eléctrico, ya sea en el nodo sino auricular o sinusal o en cualquiera de los siguientes de las ramas del impulso eléctrico. De que el impulso generado sea en el sitio erróneo, caminos de conducción alterados, es decir, todas estas ramas que se ven en anatomía. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, los pacientes pueden ser desde asintomáticos, es decir, no tener ningún síntoma y simplemente ser un hallazgo en algún electrocardiograma cuando se realiza ese estudio. Además, algunos pueden referir palpitaciones, dolor torácico, mareo, síncope y pérdida de conocimiento. Obviamente esto va a depender del tipo de arritmia que se dé y de la cantidad, ¿va? La clasificación de las arritmias, bueno, tenemos si son congénitas o adquiridas. Congénitas se refiere a algún proceso de nacimiento y adquiridas, bueno, en un proceso ya en la adultez. Fisiopatológicas, bueno, tenemos arritmias hiperactivas que prácticamente van a ser con extrasístoles y van a causar taquicardias, es decir, mayor aumento en la frecuencia cardíaca. Y tenemos el otro lado, que son las arritmias hipoactivas en las que va a haber bradicardia. ¿Cómo se diagnostican? Bueno, pues el más común, a fuerzas se necesita un electrocardiograma. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo del electrocardiograma. También se puede hacer por una prueba de Holter, que prácticamente es un electrocardiograma, pero de 24 horas, en el que el paciente tiene los electrodos y un pequeño dispositivo que va grabando su actividad del corazón. Y pues el paciente hace su vida normal, duerme con él, puede hacer ejercicio con él, solo que no se puede mojar el aparatito, ¿vale? También se puede hacer alguna prueba de esfuerzo, que aquí como tenemos a Messi haciendo una prueba de esfuerzo. Aquí como ven tiene sus electrodos pegados al tórax y bueno, además media oxigenación, etcétera, ¿no? O también un estudio electrofisiológico que prácticamente es a través de un catéter medir la actividad cardíaca. Entonces es una prueba más invasiva. Bueno, ahora sí, ¿cuál va a ser la terapéutica? Vamos a ver los fármacos antiarrítmicos. ¿Cuál va a ser su objetivo? Va a actuar sobre el tejido dañado o despolarizado. Va a bloquear los impulsos generados y va a modificar el proceso de conducción, ¿vale? Entonces, ¿cómo se clasifican o cuáles son estos fármacos? Bueno, tenemos esta clasificación que se llama de Van Williams en honor a este farmacéutico llamado Miles Van Williams. Falleció en el 2016 y bueno, esta fue su propuesta en 1970 que actualmente sigue vigente por lo menos de manera académica, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver. Él los divide, o bueno, esta clasificación es en cuatro, ¿vale? Vemos la clase 1 y aquí vemos los fundamentos, van a bloquear los canales de sodio, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver la clase 1. La clase 1 es la única que se divide en otras tres clases, las otras son directas. Tenemos la clase 1A, B y C. La clase 1A comprende lo que es la quinidina y sus derivados, como la disopiramida y la procainamida. Van a bloquear los canales rápidos de sodio, actúan en la fase 0 del potencial de acción cardíaco. Esto va a disminuir el potencial de acción, ensanchan el complejo QRS, prolongan el intervalo QT, aplanan la onda T y el desprendimiento del segmento ST, ¿va? Efectos adversos, pues puede haber eritema, estreñimiento, visión borrosa, serostomía, que es sequedad en la boca, hipotensión. ¿Por qué hipotensión? Pues porque va a reducir la frecuencia cardíaca, entonces va a reducir también a su vez la hipotensión, la presión arterial, perdón. Retención urinaria. Contraindicaciones, insuficiencia cardíaca, pues sí, porque si tu corazón ya no sirve adecuadamente, demanda sangre, pues si le das menos sangre al tener menos frecuencia, pues se va a dañar mucho más. Además, cuando haya insuficiencia hepática y renal, ¿por qué? Porque se procesa en el hígado y se excreta por vía renal. Cuando hay un estado de choque, pues claro, no le vas a dar más bradicardia cuando ya está chocado. El paciente lo que necesita es aumentar, ¿no? Cuando hay glaucoma, pues si de por sí causa visión borrosa, pues no le vas a dar más. Cuando hay un bloqueo auriculoventricular, interacciones con anticonvulsionantes aumenta su biotransformación. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito en dónde actúa. En general, los clase 1, ¿vale? Ahí. Van a actuar a este nivel en la fase 0 de la contracción cardíaca. ¿Qué van a hacer? En esta fase 0 va a incrementar intracelularmente los niveles de sodio, haciendo que la célula se haga mucho más positiva, ¿va? Entonces, lo que van a hacer estos medicamentos de la clase 1 es actuar a este nivel. Entonces, lo que va a hacer es que no suba de madrazo el sodio, ¿va? Lo va a controlar, lo va a ir controlando, entonces va a hacer esto y ya va a seguir su proceso normal, ¿no? Por eso dice que se ensancha el complejo QRS, que es lo va a ensanchar, ¿va? Por eso, ese es su fundamento, así grosso modo, de todos los clase 1, ¿va?
Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, bueno. Ahora sí, vamos con los clase 1B. En estos ya no se ocupan mucho para las arritmias, tienen otros usos, pero pues académicamente se tienen que estudiar, ¿no? Como la lidocaína, mexiletina, tocainida, difelinantoína. Igual van a bloquear los canales rápidos, lo mismo, actúa en fase cero. Efectos adversos, hipotensión, somnolencia, convulsiones, visión borrosa, depresión respiratoria importante. Con indicaciones cuando hay bloqueo auriculoventricular. Aquí dice que no cambia el electrocardiograma, prácticamente no lo cambia porque no tiene mucha acción en los canales de sodio. Ahorita les explico por qué. Con interacciones con la isoniazida, clorafenicol y propanolol aumenta la vida media. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a causar mucho más efectos, que va a causar los efectos durante mayor tiempo, ¿vale? Y bueno, también tenemos a los de la clase 1C, que son los más utilizados, como la aprindina y sobre todo la propafenona, que es muy utilizada. Este medicamento a su vez tiene una acción simpatolítica, también a nivel de beta, y una acción sobre el canal de calcio, o sea, es un mega potente medicamento. Lo mismo, va a echar el QRS, reduce la frecuencia sinusal, puede haber hipotensión, claro, porque al reducir la frecuencia, pues de eso depende el gasto cardíaco. Puede haber mareo, visión borrosa, anorexia. Contraindicaciones prácticamente lo mismo cuando hay un bloqueo auriculoventricular, cuando hay insuficiencia cardíaca y cuando hay una enfermedad obstructiva pulmonar. ¿Qué interacciones tiene? Pues puede aumentar los niveles plasmáticos de digitálicos, que son otro grupo de medicamentos. Además, con la warfarina puede aumentar también los niveles plasmáticos y con los beta bloqueadores. Entonces, para resumir, lo que hacen estos medicamentos es de que esta fase cero no sea tan rápida, ¿no? Sino que se haga una pendiente, que sea un poco más lenta. Dentro de estos, los que mejor sirven o los que más tienen esta acción son los clase 1C, después los siguen los clase 1A y por último los que casi no hacen efecto a nivel cardíaco, que por eso aquí dice no cambia el electrocardiograma, son los clase 1B. Bueno, entonces hasta ahí acabamos la clase 1, que van a actuar bloqueando los canales de sodio, ¿vale? Vámonos con la clase 2. Estos son antagonistas beta-adrenérgicos, también conocidos como beta-bloqueantes o beta-bloqueadores. El más actualizado a nivel cardíaco es el metoprolol, aunque también tenemos el bisoprolol, atenolol y esmolol, ¿va? Estos son selectivos ya que van a actuar a nivel de los receptores beta 1. Por ejemplo, otros medicamentos como el propanolol van a actuar a nivel beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, estos son más específicos, ¿va? El metoprolol sobre todo. Actúan en la fase 4 de nivel cardíaco y bueno, los mismos efectos adversos, hipotensión, somnolencia, puede haber somnolencia, broncoespasmo, cefalea. Contraindicaciones, pues cuando hay bradicardia, pues sí, no le vas a poner más bradicardia a una bradicardia, ¿no? También cuando hay insuficiencia cardíaca, renal, ¿no? Interacciones, puede aumentar la concentración plasmática de digitálicos, con opioides aumenta la concentración de esmolol y con la reserpina incrementa el efecto bradicárdico y la hipotensión. Y este es usado mucho en personas jóvenes, sobre todo, bueno, además de para tratar las arritmias, también es utilizado como antihipertensivo, sobre todo en personas jóvenes con presión arterial primaria, ¿no? ¿Por qué? Principalmente se asocia a estrés, ¿no? Ahora vamos con la clase 3. Estos van a bloquear los canales de potasio, van a actuar en la fase 3, principalmente, ¿no? Porque también pueden actuar acá, pero principalmente donde sale el potasio va a ser acá. Entonces va a ser esto una curva un poco más lenta, ¿vale? ¿Dónde me quedé? Aquí estoy. En el electrocardiograma, bueno, la frecuencia sinusal se enlatece, el intervalo PR se alarga, aquí está, se alarga el intervalo PR, que es esto. ¿Por qué? Porque se va a alargar el PR, pues porque prácticamente el potasio abarca mucha parte del potencial de acción. Si ven desde acá hasta prácticamente por acá actúa, entonces por eso se va a incrementar el intervalo PR. Lo va a hacer un poco más lento, más lento. Van a aplanar la onda T y la aparición de la onda U, que normalmente no se ve en un electrocardiograma. Algunos ejemplos son la amiodarona, que ese es el más común, dofetilida, dronedarona y el sotalol. Vean cómo termina en LOL. Los que terminan en LOL también como en los beta bloqueantes. Entonces, particularmente tiene un efecto también beta bloqueante. Efectos adversos, náuseas, microdepósitos corneales, cefalea, fibrosis pulmonar, fotosensibilidad, o sea, te afecta el ojo, los ojos y fatiga. Contraindicaciones en todos los medicamentos, y esto no solo es en antihipertensivos, sino en todos. No se da cuando tienes alguna hipersensibilidad al medicamento o al principio activo, es decir, si eres alérgico al medicamento. Eso se me pasó a decirles. Y también en insuficiencia cardíaca, pues claro,
claro, no le vas a dar más bradicardia a una bradicardia, igual lo mismo, ¿no? Interacciones, aumenta el efecto hipotensor con antihipertensivos, estos prácticamente en todos, y incrementa el efecto anticoagulante con warfarina, entonces mucho cuidado ahí ante alguna hemorragia. Y por último, tenemos los antagonistas de canales de calcio. Estos también son utilizados para tratar la hipertensión arterial. Aquí tenemos algunos ejemplos como el verapamilo, diltiazem, bepridil, amlodipino, el medicamento del expresidente Infedipino. Actúan en la fase 2, que es esta, entra calcio. La velocidad de conducción no va a cambiar. Efectos adversos, cefalea, taquicardia, cansancio, estreñimiento, contraindicaciones en un infarto agudo al miocardio, en un edema pulmonar, en un bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca, renal o hepática. Lo mismo, prácticamente están contraindicados todos los medicamentos antiarrítmicos en estos casos, ¿no? De insuficiencia cardíaca, renal o hepática. Interacciones, favorece efectos betabloqueantes y digitálicos, claro. Y los AINES, con los AINES va a disminuir su efecto hipotensor, entonces ahí mucho cuidado, no dar AINES o ajustar la dosis, se va a dar los AINES. Y bueno, esto grosso modo es el tema de antiarrítmicos. Espero les haya gustado. En próximos videos vamos a ver los antihipertensivos y demás temas de farma, ¿va? Muchas gracias. Considera suscribirte, déjame un like, un comentario. Gracias. Hasta luego.